Oremos con la lección divina hoy sábado 2 de septiembre de 2023, semana 21 del tiempo ordinario, primera semana de Salterio. Hagamos oración. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del 14 al 30. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos, Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo había cobrado lo mío con los intereses. Quitarle por tanto el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y el siervo inútil echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Hagamos una reflexión. Hoy el Evangelio nos habla de la parábola de los talentos. Esta parábola está situada entre otras 2 parábolas, la de las 10 vírgenes, las prudentes y las necias, y la parábola del juicio final, que veremos mañana. Las 3 parábolas esclarecen y orientan a las personas sobre la llegada del reino. La parábola de las 10 vírgenes
insiste en la vigilancia, en estar listos, preparados. El reino puede llegar en cualquier momento. Y la parábola del juicio final dice que para tomar parte en el reino hay que acoger a los pequeños. La parábola de los talentos orienta sobre cómo hacer para que el reino pueda crecer. Habla sobre los dones o carismas que las personas reciben de Dios. Toda persona tiene algunas cualidades, sabe alguna cosa que ella pueda enseñar a los otros. Nadie es solamente alumno, nadie es solamente profesor. Siempre aprendemos unos de otros. Una clave para comprender la parábola es que una de las cosas que más influyen en la vida de la gente es la idea que nos hacemos de Dios. Entre los judíos de la línea de los fariseos, algunos imaginaban a Dios como un juez severo que los trataba según el mérito, conquistados por las observancias. Esto causaba miedo e impedía el crecimiento de las personas. Sobre todo impedía que ellas abriesen un espacio dentro de sí para acoger la nueva experiencia de Dios que Jesús comunicaba. Para ayudar a estas personas, Mateo cuenta la parábola de los talentos. La puerta de entrada en la historia de la parábola que Jesús nos cuenta de un hombre que antes de viajar distribuye sus bienes a los empleados dándoles 5, 2 o un talento, según la capacidad que tiene cada uno. Un talento correspondía a 34 kilos de oro, lo cual no es poco. En el fondo cada uno recibe igual, pues recibe según su capacidad. Quien tiene vaso grande recibe el vaso lleno. Quien tiene el vaso pequeño recibe el vaso lleno. Luego el dueño se va al extranjero y queda por allá mucho tiempo. La historia tiene un cierto suspenso. No se sabe con qué finalidad el dueño ha entregado su dinero a los empleados, ni sabe cómo va a ser el final. La manera de actuar de cada uno de los empleados nos muestra cómo los dos primeros trabajan y hacen multiplicar los talentos, pero aquel que recibe un talento cava un hoyo en la tierra y lo esconde bien para que no se le pierda. Se trata de los bienes del reino que se entregan a las comunidades y a las personas según su capacidad. Todos recibimos algunos bienes del reino, pero no todos respondemos de la misma manera. Cuando se llega a la rendición de cuentas del primero y del segundo empleado, la respuesta del Señor es maravillosa. Después de mucho tiempo el dueño viene. Los dos primeros dicen lo mismo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5. O 2 al que le dio 2, 2 que gané. Y el Señor da la misma respuesta a los dos. Les dice: muy bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El rendimiento de cuentas del tercer empleado llega y dice: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste
y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. En esta frase despunta una idea errada de Dios que es criticada por Jesús. El empleado ve a Dios como un patrón severo. Ante un Dios así, el ser humano tiene miedo y se esconde atrás de la observancia exacta y mezquina de la ley. Piensa que el actuar así, la severidad del legislador no va a poderle castigar. En realidad, una persona así no cree en Dios, sino que apenas cree en sí misma y en su observancia de la ley. Se encierra en sí misma, se desliga de Dios y no consigue interesarse en los otros. Se vuelve incapaz de crecer como persona libre. Esta imagen falsa de Dios aísla al ser humano, mata a la comunidad y acaba con la alegría y empobrece la vida. La respuesta del Señor a este último empleado es irónica. Le dice, siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, pues, haber entregado el dinero a los banqueros y así al volver yo habría cobrado lo mismo con los intereses. Este empleado no fue coherente con la imagen severa que tenía de Dios y se imaginaba un Dios severo. De aquella manera hubiera tenido por lo menos que colocar el dinero en un banco, es decir, que él será condenado no por Dios, sino por la idea errada que tenía de Dios y que lo deja miedoso e inmaduro. No va a ser posible ser coherente con aquella imagen de Dios, pues el miedo paraliza, el miedo deshumaniza la vida. La palabra final del Señor que esclarece esta parábola es que Él manda quitarle el talento para dárselo a aquel que tiene 10, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Aquí está la clave que aclara todo. En realidad, los talentos, el dinero del dueño, los bienes del reino, son el amor, el servicio, el compartir. Es todo aquello que hace crecer la comunidad y revela la presencia de Dios. Aquel que se encierra en sí mismo con miedo a perder lo que tiene, va a perder hasta lo poco que tiene. Pero la persona que no piensa en sí y se entrega a los demás va a crecer y recibir de forma inesperada todo aquello que entregó y hasta mucho más. Pierde la vida quien quiere asegurarla y la gana quien tiene el valor de perderla. La moneda diferente del reino en esto. No hay diferencia entre los que reciben más y los que reciben menos. Todos tienen su don según su capacidad. Lo que importa es que este don sea puesto al servicio del reino y haga crecer los bienes del reino que son amor, compartir, bondad. La clave principal de la parábola no consiste en hacer producir los talentos, sino
en relacionarse con Dios de forma correcta. Los dos se encierran en sí mismos o no calculan con la mayor naturalidad, casi siempre sin darse cuenta y sin buscar mérito, empiezan a trabajar para que el don que Dios les ha dado rinda para Dios y para el reino. El tercero tiene miedo, no hace nada. De acuerdo con las normas de la ley antigua, estaba en lo correcto. Se mantiene dentro de las exigencias. No pierde nada y no gana nada. Por esto pierde hasta lo que tenía. El reino es riesgo. Aquel que no corre riesgos pierde el reino. Para nuestra reflexión, en nuestra comunidad tratamos de conocer y valorar los dones de cada persona. Nuestra comunidad es un espacio donde las personas pueden desenvolver sus dones. A veces los dones de una persona engendran envidia y competitividad en los otros. ¿Y nosotros cómo reaccionamos ante eso? ¿Cómo entender la frase? Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Oremos con el Salmo 33, versos 20 y 21. Esperamos anhelantes a Yahvé. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él nos alegramos de corazón y en su santo nombre confiamos. Alabado sea Jesucristo.